Hoy comenzamos una nueva serie en Levítico y vamos a ver en las próximas semanas capítulo 1, semana que viene, 2, 3. Después vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que tenemos los 40 días. Son 6 semanas en los que os animamos todos a ir a grupos de hogar y estudiar el tema del año. Nuestro lema como iglesia es ser como Jesús y cada año le añadimos algún aspecto de la personalidad o de la persona de Jesús. Y este año estamos siendo como Jesús, resistiendo la tentación. Así que vamos a hablar de resistir la tentación, de adicciones, de diferentes cosas en esos 40 días. Después seguiré con los libros de capítulos de Levítico y después llegará Navidad. Hablaremos de Navidad y el año siguiente terminaremos los capítulos de Levíticos que nos queden. O sea que vamos a estar año y medio más o menos haciendo toda la serie. Y hicimos números y estuvimos 2 años. Levítico, pues espero que no nos tarde tanto. ¿Alguno de vosotros es el culpable? 2 de vosotros me dijiste, ¿por qué no haces Levítico? Y se me metió en la cabeza y digo, pues venga, vamos a hacer Levítico. Así que alguno de vosotros tiene la culpa de que vayamos a estar año y medio con esto. Pero Números nos sorprendió tremendamente y pudimos sacar grandes enseñanzas y creo que Levítico va a ser exactamente igual. Levítico le llaman el cementerio de las buenas intenciones. El vídeo introductorio parecía muy emocionante, pero que hagamos una serie en Levítico a muchos de nosotros no nos hubiese parecido tan interesante. Le llaman el cementerio de las buenas intenciones porque en enero muchos de nosotros decimos, vamos a leer la Biblia en un año. ¿Os ha pasado? Biblia en un año y empiezas en Génesis, muy bien, Génesis, muy bien, Éxodo, emocionante, mitad de Éxodo, llegas a la mitad de Éxodo y empiezan las leyes y las leyes y las leyes y dice uno, venga, vamos a tirar para adelante. Llega Levítico y se acabaron las buenas intenciones. Para otro año, ¿verdad? Ya lo intentaremos otro año porque esto no hay quien lo aguante, ¿no? En nuestra mentalidad del siglo XX o XXI, algunos todavía estamos en la mentalidad del 20, por eso le digo, Levítico no cuadra, es difícil de tragarlo, es difícil de sacarle cosas porque no se parece mucho a nada de lo que nosotros estemos acostumbrados. Pero todos sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para que el hombre perfecto, el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido en toda buena obra. Es decir, necesitamos toda la Escritura para llegar a la perfección. La perfección en el Nuevo Testamento tiene mucho sentido de completar las cosas, que se completen, para completarnos como cristianos en lo que nosotros entendemos de Dios. Necesitamos toda la Escritura. Así que sin Levítico no vamos a ser completos. Necesitamos Levítico para ir completando todo lo que necesitamos saber, entender y crecer a la semejanza del Señor. Así que voy a intentar animaros a estudiar Levíticos, a leerlos por vuestra cuenta y a intentar aprender para completarnos un poquito más de lo que Dios tiene para nosotros. Así que Levítico es parte del Pentateuco, de la Torá, de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés para el pueblo en el desierto. Levítico, el Pentateuco son 5, Levítico es el jueves del Pentateuco, está justo en medio. Y si todos sabemos un poquito que en los textos antiguos lo que se ponía en el centro tenía gran importancia. Lo que se ponía en el centro era en cierta forma el corazón o lo principal de la Escritura y en cierta forma lo que le daba sentido a todo el libro. Hoy en día ponemos lo principal al principio y al final, ¿verdad? Tú lees la conclusión de algo y se supone que ahí te resume lo que es la idea principal. En los textos antiguos no necesariamente era así, sino que muchas veces se ponía en el centro lo más interesante o lo más importante o lo que le daba sentido al resto de las Escrituras, al resto de los textos. Así que el Levítico es el corazón del Pentateuco.
puede que no lo pensáramos así, pero así lo pensaban los judíos en las sinagogas, que empezaban a enseñar a sus hijos la Torá, la ley, enseñándoles el Levítico. Y no era un método de tortura, ¿vale? Su intención no era torturarlo, sino que entendían que el Levítico era principal o fundamental para entender el corazón de Dios con su pueblo. Si nos damos cuenta, Levítico tiene también una gran importancia porque es el libro de la Biblia donde Dios habla más directamente o dicta más. La Biblia no es dictada mayoritariamente, es inspirada. Es decir, Dios pone a unos hombres, a unos profetas, a algunos siervos en unas circunstancias, se relaciona con ellos y los inspira a escribir lo que quiere que llegue a nosotros. Pero la mayoría de lo que ha llegado a nosotros no es dictado. Dios no le dijo escribe tal cosa, sino fue en una relación, en unas circunstancias que Dios lo colocó para que nos llegara a nosotros lo que Él quería que nos llegara. Pero Levítico es mayoritariamente dictado. Es Dios hablándole directamente a su pueblo, casi palabra por palabra. Así que tiene una importancia de ver qué es lo que Dios quería comunicarles al pueblo y por lo tanto qué principios hay que nos pueden ayudar a nosotros también como pueblo de Dios. Levítico está en un contexto y empieza con la palabra y llamó. Levítico es el nombre latino del texto porque habla mucho de rituales y sacerdotes, y los sacerdotes venían de descendencia de Leví. Entonces nosotros conocemos el libro como Levítico, pero en hebreo los libros se les llama por la primera palabra o la primera frase del libro. Y entonces este libro en hebreo se llama y llamó. Y Dios llamó. Conjunción y significa este libro y es que había algo anteriormente, ¿vale? ¿Cuál es el contexto de Levítico que nos llega y dice y? Este es el contexto. Dios elige a un hombre llamado Abraham, lo vemos en el Génesis, para bendecir a todo el mundo. Promete que va a pasar de ser una familia a una gran nación con influencia mundial, con influencia planetaria a todo el mundo. Y para conseguir de pasar de ser una familia local en un lugar a ser una influencia mundial, mete a la familia de Abraham en la mayor incubadora que había en la tierra en ese momento, que era Egipto, el Nilo. La fertilidad del Nilo hacía que Egipto fuese la mayor potencia mundial de la época, en rivalidad con alguna otra, ¿no? Entonces Dios los hace prosperar allí y los convierte de una familia grande a literalmente una nación enorme. En este caldo de cultivo, Dios tiene que permitir que los opriman, si no de allí no salen. Si no, hasta saliendo anhelaban la fertilidad del Nilo, ¿verdad? Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, a gente caída con nosotros, con nuestros fallos y nuestras equivocaciones. Muchas veces Dios tiene que permitir dificultades, opresión, dificultad, injusticia, para quitarnos y sacarnos de ciertas cosas que no son buenas y que Dios nos quiere encaminar hacia otra forma de ser, hacia otras formas mejores. Así que eso es lo que hace Dios, los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva al desierto, a la libertad del desierto. Porque la libertad muchas veces en sí es un desierto. Cuando adquirimos la libertad en Cristo de ser cristianos, ¿se nos soluciona todas las cosas? Nos bautizamos, lo seguimos. Generalmente hablando, si tú te estás pensando en seguir a Dios para facilitarte las cosas, no lo hagas, porque no va a ser así. Te vas a meter en un desierto de libertad en la que de repente tienes que seguir, pero seguir a Cristo no es fácil. Los que están alrededor no lo van a aceptar, no lo van a admitir. Es un nuevo estado mejor, pero que en esta tierra es muy difícil. Ahora sí,
la presencia de Dios estará contigo. Puede que no tengas agua ni pan, pero la presencia de Dios estará contigo. Y te darás cuenta en esta tierra que es lo único que quieres de verdad, es que Dios esté contigo. Así que los lleva al desierto, los está intentando reeducar. Vienen de un paganismo egipcio total y los está intentando reeducar. Para reeducarlo los lleva en este periodo de desierto. Y se quiere comunicar con ellos, y el Pentateuco es la forma en la que se comunica con ellos. Y Dios utiliza nuestras expectativas, nuestra cultura, nuestras formas de hacer muchas veces para comunicarse con nosotros. Si tú crees que Dios se comunica en sueños, muchas veces ¿qué hace Dios? Pues comunicarse en sueños. En esta época, si te querías comunicar con Dios o Dios se quería comunicar contigo, ¿a dónde ibas? ¿Dónde era el sitio más probable que estuviera Dios? En las alturas. En un sigurat en Mesopotamia, en los lugares altos. Toda la historia de Israel se pasa luchando de no ir a los lugares altos, porque Dios está ¿en dónde? ¿Dónde estaba Dios en su concepción? En los cielos. Entonces tengo que ir hacia Dios. Entonces Dios los lleva a un monte donde les comunica, donde Él baja, que va a comunicarse con ellos y les va a dar una nueva forma de ser y de hacer. Les va a dar una constitución, unas leyes, una forma de ser nación diferente a todas las naciones para que puedan ser bendición mundial. Dice que Dios baja al monte, hay truenos, hay a la vez, me imagino yo, una gran belleza y algo terriblemente que asustaba. Y eso es lo que le pasa a ellos, se asustan de Dios. Porque hay una cosa aquí. El mensaje de Levítico es que, el mensaje principal es que Dios es santo. Santo significa apartado. Apartado sobre todo de la maldad de la humanidad. Dios es diferente. Si el hombre es limitado, Él es ilimitado. Si el hombre puede estar en un sitio, Él está en todos lados. Si Dios es pecador, Dios es totalmente bueno y santo. ¿Y qué pasa? Que esta pureza, esta gloria que emana de su santidad, de ser totalmente diferente, totalmente santo, totalmente bueno, totalmente puro, da miedo. Da miedo a gente como nosotros, caída y que tenemos corrupción en nuestros corazones. Así que el pueblo le dice a Moisés que vaya a él y que le hable y que ya se lo comunique. Envían un mediador. Moisés sube, ¿vale? Pero tarda demasiado para, por lo menos, la concepción del pueblo. Así que se va Moisés, ¿y qué hace el pueblo cuando Moisés tarda demasiado? ¿Qué construye? Un becerro de oro y se dan al desenfreno. El pueblo lo que estaba intentando hacer era, Dios me va a dar un mensaje, se ha ido, no me lo da, así que yo me voy a inventar, yo voy a definir cuál va a ser mi relación con Dios. No es Dios diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer. Voy a ser como en las otras religiones. Yo defino quién es ese Dios, cómo me relaciono y cómo lo adoro y qué espera. Yo quiero definir a Dios. Y en cierta forma esa ha sido la historia de todos nosotros. Todos nosotros queremos, la mayoría, a Dios, pero ¿cómo lo queremos? A nuestra forma. Queremos que se adapte a nuestras expectativas, que cumpla nuestros deseos y nuestras expectativas. No es yo haciéndolo como Dios me dice, es yo diciéndole a Dios cómo me quiero relacionar con Él. Y si me cumples tal cosa, a lo mejor te sigo. Y si pasa esto, era un pueblo intentando constreñir, intentando manipular a Dios y hacerlo a su imagen y a la forma que ellos tenían. Y entonces vemos la gracia divina. La gracia divina, en primer lugar, es elegir a un pueblo que no era más grande ni más fuerte que otro, todo lo contrario, sacarlo por gracia de Egipto, lo lleva a un monte para comunicarse con ellos, ellos se corrompen, ¿y qué hace Dios? Les da las instrucciones para poder vivir entre ellos en un tabernáculo. Para nosotros, que ya sabemos la historia, pues nos parece natural, pero no tiene nada de natural ni de lógica ninguna.
Un pueblo que se corrompe y que desobedece a un Dios que lo acaba de sacar por gracia de la esclavitud, ¿qué tendría que hacer? Destruirlos, apartarse. ¿Qué hace Él? Da un paso más para relacionarse con ellos y no solo estar en una montaña, sino bajar su gloria y su presencia en medio del pueblo, hacer un tabernáculo, una tienda donde Él iba a residir de una forma especial en medio del pueblo. Y esa es la historia de la humanidad. Nosotros nos vamos apartando de Él y ¿qué hace Dios? Cada vez Dios da un paso más para acercarse a nosotros. Y pasa de la montaña al tabernáculo. Y después pasa del tabernáculo a hacerse uno de nosotros. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Dios quiere estar en nosotros. Y por gracia Él va dando paso. Y la historia de la salvación es un paso y otro paso y otro paso. De un Dios que a pesar de nuestra rebelión se va acercando a nosotros. Lo mismo que pasó en el monte ahora pasa en el tabernáculo. La gloria de Dios cubre el tabernáculo, la tienda de reunión. Es preciosa la palabra reunión porque habla de reunir Dios con la humanidad y la humanidad consigo misma, ¿vale? Hablaremos de eso en Levítico. Pero hay un gran problema y es el texto que ha leído Benjamín. Versículos 34 y 35 de Éxodo 40. Dios, por gracia pura, va al tabernáculo y se presenta de una forma especial ahí. Pero ¿qué pasa? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor lo llenó. Pero aquí hay un gran pero, y este es el y de Levítico, que es lo que ha pasado al final de Éxodo. Moisés ¿podía o no podía entrar al tabernáculo a sacrificar por el pecado del pueblo? No podía. Moisés no podía. Esto es el contexto de Levítico. No puede. ¿Qué puede hacer Dios para atraer y permitir que un pueblo rebelde se acercara a Él? Eso es Levítico. Dios le da unos mandamientos, unas normas, para que si ellos la obedecen por fe en esas normas, ese acto de obediencia, ese acto de fe en obedecer a Dios como Él dice, permite que ellos se puedan acercar. Spoiler, ¿puede entrar Moisés al tabernáculo? Números y Deuteronomio nos dice que sí, es decir, Levítico funcionó. Así que tenemos un libro con final feliz. Levítico funciona y Moisés puede entrar al tabernáculo y sacrificar por el pueblo para que esa relación vaya restaurándose. Pregunta, ¿por qué Dios pone unas normas para obedecerle si sabemos que la salvación de Dios es por fe, no por obras? ¿Me entendéis la paradoja? La pregunta. Dios pone ciertas obras que tienen que cumplir, ciertos sacrificios, ciertos rituales que tienen que cumplir para adueñarse de la gracia de Dios. De cierta forma, ellos ya son libres, pero tienen que vivir esa libertad para acercarse a Dios cumpliendo ciertas normas. Es decir, ¿es por normas, es por obediencia a normas, por obras o por fe? ¿Por qué creéis que Dios les pone esas normas? Muy bien. La cantidad de normas en Levítico, en cierta forma, ya va dando la sensación de que estos son demasiadas normas. Esto es incumplible. Muy bien, da esa sensación, ¿no? Y como no se puede cumplir, tienen que sacrificar para pedir perdón. Ya la ley asume que no lo van a cumplir, por eso están los sacrificios. O sea, ya Dios sabe que no lo pueden cumplir y le da una forma de solucionar ese incumplimiento. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué les da unas obras que hacer? ¿Por qué les da una ley? ¿Qué pensáis? Muy bien, Yanceli, la fe sin obra está muerta. Tú tienes una fe y la tienes que poner en práctica. Muy bien. Y les da unas normas de cómo ponerla en práctica. Esa fe en Dios. Muy bien. ¿Algo más?
como un compromiso con Dios, como una obediencia. Estoy convencido de que es una forma de toda la humanidad ha intentado amoldar a Dios a sus expectativas y Dios le dice, mira, si obedeces estas cositas, estas cosas que son muchas y son difíciles, pero si obedecéis estas y tenéis fe en que haciendo esto podéis venir a mí, podéis venir a mí. Muy bien, entonces obra sin fe es muerte y lo que le está diciendo Dios es, haz esto, ten fe en que haciendo esto puedes llegar a mí. Piénsalo de esta forma. Religión en Egipto, sacerdote. Hoy te dicen que tienes que hacer esto y lo otro, ¿vale? Y te tienes que rapar el cuerpo de arriba abajo para llegar a Dios. No sé. Y mañana te dice, pues ahora me tienes que traer 4 vacas. Y al día siguiente dice, pues ahora Dios le da unas normas que son esta y no más. ¿Podía un sacerdote de Israel, podía Moisés añadir una sola norma a la ley de Dios? No podía. Era la primera vez, la primera revolución en el que Dios les dice esto y no más. Esto es lo que tienes que hacer. Solo esto es lo que tienes que hacer. Y si tienes fe en hacerlo, podrás llegar a mí. Es una forma de que los dioses caprichosos de todas las naciones, de repente Dios les está dando una forma matemática en la que si tienen fe en lo que Él dice y lo obedecen, lo van a conseguir. Dios no va a cambiar de opinión, Dios no va a modificar sus leyes. Dios, esto es lo que hay. ¿Me obedeces? Te puedes presentar a mí. Es una forma es como una prueba. Ten fe en lo que yo te digo, como yo te digo, y si lo haces como yo lo te digo, veo que tienes fe y puedes acercarte a mí. Es una forma de fe práctica, de decir, hago esto y sé que haciendo esto tengo la fe en que Dios me va a aceptar y que me acerco a Él y no me va a fulminar. Y su gloria no me va a fulminar. No tengo que tener el miedo de qué pasa si cambia de opinión o si ha cambiado algo. No. Yo tengo fe en el que Dios me ha dicho esto y si Dios lo ha dicho, esto lo va a cumplir. Y todo este trasfondo. Y después dice, Dios llama. Dios es el que llama a Moisés y le da las normas. Él es el que toma la iniciativa. Y esto es uno de los grandes enseñanzas de Levítico. Dios siempre está tomando la iniciativa, es Él el que se comunica con ellos. Dios es el que toma la iniciativa de sacarlos, el que toma la iniciativa de traerlos así, el que toma la iniciativa de vivir entre medio de ellos y el que toma la iniciativa de relacionarse con ellos de la forma que le está diciendo. Esto es lo mismo que nosotros. Dios está tomando la iniciativa de llamarte así. Es Dios quien te está llamando. En esta mañana Dios te está diciendo, ven a mí, ten fe, ven a mí, ven a mí. Hoy es el día que puedes venir a mí. Dios está tomando la iniciativa y te está diciendo, ven a mí, me quiero relacionar contigo. Quiero que vengas a mí, pero tienes que venir como yo te lo digo. Tienes que mostrar la fe en mí, en que mis formas son mejores que las tuyas. Tienes que venir con los brazos abiertos y diciendo, Dios, estoy aquí. Segundo principio. Leamos Deuteronomios 4, versículo 6. Dice Deuteronomios 4, 6. Guárdalos, los mandamientos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ellos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quién tenía que ver que estos mandamientos eran sabios? ¿Nosotros 3.300 años después? ¿O los pueblos, ellos y los pueblos de alrededor? Según este versículo, ¿quién tenía que ver la sabiduría de Dios en estas leyes? Los pueblos de alrededor. Es decir, es una ley para los pueblos de alrededor. Es una ley para el pueblo de Israel en esa época. Es una ley para el pueblo de Dios durante una época. Durante el tiempo en el que eran nación genética, porque después se convierte en una nación de fe, ¿verdad? Es algo temporal que a ellos les parecía sabio. Hay una crítica, hay muchos críticos en los que miran estas leyes y dicen, qué cosas más raras, ¿no? Si Dios es eterno y sabe todo, ¿por qué pone unas leyes tan raras y no pone ya leyes que a nosotros en nuestro contexto nos parecen sabias? ¿Me entendéis? Que nosotros leemos esto y decimos, qué cosas más raras. Y la crítica es,
Hombre, si Dios ya sabía el futuro, ¿por qué poner leyes tan raras? ¿Por qué adaptarse a su época? Imaginaos, tú le vas a un cananita, a un griego, a un israelita, a un egipcio y le dices, mira, si robas, vas a la cárcel solo si robas más de 400 euros. Solo si robas más de 4 cabritos. Menos de 3 cabritos no vas a la cárcel. ¿Tú me entenderías en su cabeza no tiene sentido ninguno? Si eras un pagano, pues si le robabas a un rico sobre todo, pues te podían cortar una parte del cuerpo o ir a la cárcel directamente o por cualquier cosa que le robara. Llega la ley de Dios en el Pentateuco y dice, no, por robo no hay cárcel. Hay que compensar 4 o 5 veces más. Y si no eres capaz de compensar, vas a la cárcel hasta que alguien lo pague por ti. Dirás tú, eso es súper injusto y si nadie lo paga. En su mentalidad comunitaria, todos eran responsables de todo. En nuestra mentalidad individualista, vale, pero ¿me entiendes que esas son leyes sabias y justas para una época en la que nosotros, después de 3.000 años y 2.000 años de cristianismo, en el que el perdón, la restitución, la rehabilitación tiene un valor enorme por nuestro pasado cristiano, pero en su época la ley es increíblemente sabia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Verlo dentro de su cultura y entender que era sabio y entender todas estas cosas, todas estas leyes y todas las cosas dentro de su propia cultura y no pensando nosotros desde el orgullo histórico de decir qué cosas más raras hacía Dios, ¿no? Y tenemos que aprender entonces los principios que Dios quería comunicar con esas leyes, no necesariamente tener que aplicar estas leyes a nosotros. Lo que aprendemos de aquí son los principios, por qué Dios le decía esas cosas y por qué Dios les pedía esas cosas. Eran gentes acostumbradas a sacrificar animales, gentes acostumbradas a darle ofrendas a dioses, gentes acostumbradas a hacer ciertos rituales y Dios utiliza todo eso para comunicarse con ellos y comunicarles su justicia, su belleza, su amor, su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Principio 3, y ya me quedan nada más que 2. Levítico parece un poco extraño. Os voy a leer el contenido. No tenéis que entenderlo ni que aprenderlo, solo quiero que me digáis qué sensación os da, ¿vale? ¿Qué sensación os da todas estas cosas? Voy a empezar. Del 1 al 7, sacrificios rituales de ofrendas de paz y holocausto. Del 8 al 10, consagración de los sacerdotes, muerte a los sacerdotes que se acercan de forma impura. 11 al 15, pureza ritual en lo que comes, en lo que tocas, etcétera, etcétera. 16 al 17, día de la expiación. Un macho cabrío se sacrifica en el tabernáculo y uno se expulsa al desierto. 18 al 20, pureza moral. Cómo te relacionas con los pobres, cómo te relacionas con los demás, cómo haces los negocios. 21 al 22, requisitos para los sacerdotes. 23 al 25, fiesta, Pascua, panes y levaduras, primicias, etcétera, etcétera. 26 al 27, fidelidad en el pacto. ¿Qué sensación nos da todo esto? A mí, cuando lo leo, me da sensación de desorden, de popurrí de cosas, de batiburrillo de rituales y sacerdotes y después fiestas y no fiestas y me resulta todo como casi improvisado, que casi como que se le iba ocurriendo y lo iba poniendo. ¿Os da esa sensación igual que a mí? Más o menos, ¿no? Como es la palabra de Dios, me estáis mirando como diciendo, te estás pasando, ¿no? Pero es solo para decir lo que quiero decir ahora. Mirad la estructura, mirad qué sorpresa. Mirad la estructura. 7 apartados. Ya desde que en la Biblia nos aparece el número 7, ya estamos pensando, aquí hay algo de Dios por ahí, ¿eh? Y mirad los apartados, son absolutamente paralelos. El primero con el séptimo, el segundo con el quinto, el tercero con el séptimo, sexto, quinto, cuarto, ¿vale? Totalmente simétricos. Y en el centro, y lo que lo ata todo, lo que le da sentido a todo, es el día de la expiación, el día del perdón. Eso le da sentido a todo.
En Bible Project, se llama así, Bible Project, lo puedes mirar en YouTube y te hace un resumen de Levítico. Mira un poco más visual cómo lo hace. Esta es la estructura de Levítico. En los dos extremos, primer capítulo y últimos capítulos, son rituales. El siguiente son sacerdocio y aparece al final sacerdocio. Pureza, pureza y en el centro el día de la expiación. Lo que nos parecía a nosotros o a mí, a vosotros no, ya vi las caras. Lo que a mí me parecía desordenado, casi inconexo, un batiburrillo, de repente, cuando lo analizas, es una obra literaria exquisita. Tiene un equilibrio, una simetría, tiene un orden absolutamente espectacular para un texto de hace 3.500 y sus ediciones posteriores hasta el 700 a.C. Aplicación para nosotros. En lo que al humano, en lo que a mí, y puede que a alguno de vosotros os parece aleatorio, confuso, mezclado, inconexo, casi improvisado, en los planes de Dios todo tiene sentido, todo está amarrado, todo tiene un porqué, un orden, un lugar adecuado. Dios usa nuestro acierto y nuestra equivocación. Dios utiliza para todos aquellos que se acercan a Dios con fe, por gracia Dios lo convierte en algo bueno, hermoso, equilibrado y lo mete dentro de un plan perfecto. Gloria a Dios. Todo lo que en la vida de aquellos que se acercan a Dios con fe, todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que hemos acertado y en todo lo que nos hemos equivocado. Cuando te acercas, y lo vuelvo a repetir, a Dios por fe, por gracia Dios lo encaja, lo equilibra, lo transforma siempre en algo con sentido, con belleza, con propósito, con significado. Y nos pasaremos toda la eternidad dándole gloria a Dios por cómo transformó lo bueno y lo malo en algo absolutamente equilibrado, hermoso y maravilloso. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Al resto, ni lo bueno ni lo malo les servirá absolutamente para nada al final. Solo en los planes de Dios, todo tendrá sentido, todo será hermoso, todo será equilibrado, todo será perfecto en los planes de Dios. Y termino con esta idea. Juan 1:45. Se encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y la ley. ¿De quién hablaba Moisés y la ley? De Jesucristo. El Levítico está hablando de Jesucristo. Es decir, cada sacrificio, cada ritual, cada ley, cada aspecto de lo que vamos a estudiar nos explica un poco mejor lo que Jesucristo hizo en la cruz. Estos son como las notas a pie de página. Es como ir a la cruz y decir, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y vas a la nota a pie de página y te hace una explicación de dónde viene. Esto es Levítico, esta es la ley de Dios. Todos nosotros, si queremos aprender un poquito más y apreciar más lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que ha hecho por nosotros como iglesia, tenemos que venir a Levítico y estudiarlo y abrir nuestra mente y entenderlo y disfrutar y saborear un poquito más los aspectos del sacrificio de Cristo entre nosotros. Así que concluyo con esta idea. Muchos de vosotros sois extranjeros, yo he sido extranjero muchos años en un país que no era el mío de nacimiento y generalmente los primeros 5 años todo lo de casa, todo de país de crianza es mejor y lo vamos comparando todo y nos dan algo de comer y decimos, eso es igual que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y estamos todo el día leyendo el periódico de donde veníamos y de repente pasan los años y de repente ya te afecta más que suba el precio aquí que suba allá. De repente te vas integrando y si eres sabio vas cogiendo lo bueno, dejando lo malo y ya te sacas el carnet de identidad y ya de repente eres tan nacional como el más nacional que hay y de repente la historia de este país de acogida se convierte en tu historia. Y no solo eso, sino que tú te conviertes en la historia de ese país. Tú eres
parte íntegra de la historia de ese país. Ese país sin ti no tiene esa historia que tiene. Sin ti aquí no ha pasado lo que ha pasado. Tú te conviertes en parte de la historia y la historia de ese país se convierte en tu historia. Eso es lo que pasa con Levítico. No es una historia de los judíos de hace 3000 y pico años. Es tu historia y mi historia. Es como Dios comenzó el proceso de liberación y de cambio de una población, de un mundo totalmente corrupto, hasta llegar a aquel que nos hizo limpios y santos para poder estar en la presencia de Dios, poder acercarnos a su santidad, poder recibir su santidad y poder comunicarnos con Él. Levítico no es algo ajeno a nosotros. Si tú eres parte del pueblo de Dios, esta es tu historia. Y lo que tú hagas hoy en día será parte de la historia de la salvación también. Tú eres parte de la historia de la salvación de Dios y no empezó contigo, empezó ya con Génesis, con Éxodo, con Levítico. Y vamos a estudiar este texto, sabiendo que la historia se repite además. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado por gracia y nos limpió a través de un sacrificio inocente para poder acercarnos a Él y poder disfrutar de su santidad para siempre. ¿Te animas a estudiar Levítico? Amén. Semana que viene, Levítico 1, ¿vale? Tenéis deberes. Semana que viene, Levítico 1. Vamos a pedirle a nuestro grupo de música que nos dirija en una canción y nos concentremos en las cosas que hemos aprendido.